Hola playeros, bienvenidos una semana más a Vamos a la playa. Hoy quiero invitarlos a celebrar conmigo algo muy especial, algo que nos toca directamente y es el Día Internacional del Podcast. Y aprovechando esta celebración y que me gusta ir siempre un pasito más allá, les voy a contar, sí, la historia de los podcasts, pero sobre todo quiero compartir y abrirles la puerta a un pedacito de mi propio camino y de lo que es ahora nuestro espacio en común. Porque este podcast, Vamos a la playa, nació con un propósito muy claro: acompañarlos en su aprendizaje del español, pero sobre todo, acompañarlos a descubrir todo lo que nuestras culturas tienen para mostrarles y enseñarles. Cuando pienso en el origen del podcast, inevitablemente vuelvo atrás, a la radio. No sé si ustedes también lo recuerdan, aquellas tardes en las que nuestras abuelas o tal vez nuestros padres se sentaban religiosamente frente a la radio. Era un momento de encuentro, casi mágico, donde la radio era la ventana al mundo. Allí se escuchaban radionovelas que atrapaban, programas de misterio que erizaban la piel, música que llenaba la casa o hasta recetas de cocina que se compartían como secretos familiares. La radio no era solo información, era compañía. Bueno, hoy en día lo sigue siendo para muchas personas. Esa voz al otro lado tiene la capacidad de hacernos sentir menos solos. Con el paso de los años llegaron la televisión, internet, las redes sociales y parecía que la radio iba quedando en un rincón, casi en silencio. Pero de esa misma raíz sonora, de esa tradición de escuchar, nació algo nuevo: el podcast. El podcast no apareció con grandes anuncios ni con campañas masivas. Nació casi en silencio, como una mera práctica de grabar y distribuir programas de audio en Internet. Pero muy pronto se convirtió en mucho más que eso, en un espacio íntimo, personal, casi artesanal, donde una voz podía viajar libremente y encontrarse con un oído que la quisiera escuchar. A diferencia de la radio tradicional, el podcast no depende de horarios rígidos ni grandes emisoras. Pueden escucharlo cuando y donde quieran, de camino al trabajo, mientras cocinan, mientras hacen deporte o en la penumbra justo antes de dormir. Y esa libertad lo cambió todo, porque de pronto una voz cercana cabía en tu bolsillo y te hablaba cuando tú decidías escucharla. Mientras que otros medios tienden a homogeneizar, a buscar lo que agrada a las masas, el podcast se permite ser específico, detallado e incluso raro. Si alguien quiere escuchar un programa sobre filosofía antigua aplicada a la vida diaria, supongamos, lo va a encontrar. Si otro busca relatos de terror susurrados en la madrugada, ahí están, y en cualquier idioma. Y esta nueva forma de comunicarnos llegó a tener su propio día, y es el 30 de septiembre. Esta fecha nació en 2014 gracias a Steve Lee, un podcaster estadounidense que tuvo una idea brillante: organizar 24 horas seguidas de transmisiones en vivo con creadores de todo el mundo para dar visibilidad a este medio. Desde entonces, año tras año, se celebra en muchos países con encuentros, transmisiones especiales y actividades para reconocer el valor de este formato. Y yo diría más: no solo se celebra un medio,
se celebra una forma de estar juntos, de compartir historias y de tejer comunidad. Y hablando de comunidad, aquí es donde quiero contarles mi propia historia, porque Vamos a la playa nació como un podcast. Hoy ya está creciendo, tenemos vídeos en YouTube, libros de lecturas graduadas, bueno, un montón de cosas que ustedes saben, pero todo nació aquí, en este podcast. Y no sé si fue causalidad o mera coincidencia, pero también nació en septiembre. Eso sí, de 2021. Estábamos en plena pandemia. Sabemos que fue un tiempo extraño para muchos, lleno de distancia y de incertidumbre. Y yo daba clases online. Aunque funcionaban bien, sentía un vacío muy grande. Extrañaba muchísimo la cercanía de mis alumnos en las clases presenciales. Las risas, las caras, hasta los silencios. Y como siempre preparo mis clases con mucho detalle, solía quedarme con material extra, ejercicios, textos, actividades que no llegaba a usar en clase. Todo ese material quedaba guardado en una carpeta esperando a un próximo grupo. Y un día me pregunté, ¿qué hago con todo este material? ¿Cómo puedo compartirlo con más personas que están aprendiendo español aunque no sean mis alumnos directos? Y ahí apareció la idea. Mi marido es un gran oyente de podcast y muchos de mis estudiantes también. Entonces pensé que un podcast sería perfecto, porque además es algo que repito incansablemente en mis clases. Escuchar es una de las mejores formas de aprender un idioma. Y es que así aprendemos todos nuestra lengua materna, escuchando, porque el gesto de escuchar es profundamente humano. Las canciones de cuna, los cuentos antes de dormir, las conversaciones en la mesa. Escuchar es nuestra primera puerta al lenguaje. Y así fue como nació Vamos a la playa. Fue como a mediados de septiembre del 2021 cuando tuve la idea. Y el 23 de octubre publiqué el primer episodio. Es decir, en solo un mes aprendí cómo grabar, editar, qué micrófonos usar, cómo subir un podcast a internet. Y no solo eso, también abrí el canal de Patreon porque quería dar más. No quería que se quedara solo en escuchar. Quería que mis oyentes tuvieran también la transcripción, el vocabulario organizado por categorías y ejercicios extra para practicar. Esa es la filosofía que me acompaña siempre, dar más de lo que se espera. Y el nombre, bueno, esta es una de mis partes favoritas. No quería llamarlo Aprende español con, ni tu podcast de español. Quería un nombre que transmitiera el espíritu del idioma sin tener que mencionarlo directamente. Y fueron, sin saberlo, mis propios alumnos quienes me lo dieron. ¿Cómo fue? Siempre que tengo un nuevo grupo, al principio de la clase pregunto, ¿qué palabras saben ya en español? Y las respuestas se repiten siempre. Hola, gracias, paella, vino, otra cerveza, por favor. Y siempre, es que no falla, se los prometo. En todo curso, alguien dice, vamos a la playa. Lo dicen estudiantes de todas las nacionalidades y todos lo entienden. Y me pareció perfecto para nuestro podcast porque Vamos a la playa lo tiene todo. Alegría, sol, playa, buen humor y por supuesto español. Y sin esperarlo estamos celebrando el nacimiento de este espacio, del podcast Vamos a la playa. Porque en el fondo este proyecto nació del mismo impulso que mueve a los podcasts en general,
la necesidad de compartir, de acompañar y crear comunidad. Y esta parte me encanta, porque cuando ustedes escuchan Vamos a la playa, no están solos. Quizás van en el tren de camino al trabajo, quizás están cocinando, no sé, dando un paseo. Y en ese mismo momento, en otra parte de la ciudad, del país o del mundo, hay otro playero que también está escuchando. Y sonríen con la misma anécdota, o reflexionan con una idea, o se emocionan con una historia. Sin conocerse, están unidos y estamos unidos por el mismo hilo invisible. Mi voz en este caso y nuestro podcast. Esa es la magia del podcast, una magia sencilla pero poderosa. Y por eso me gusta pensar que cada episodio es una pequeña celebración de la escucha profunda, de esa capacidad de detenernos por un instante para abrir no solo el oído, sino también el corazón. Así que en este día les doy a ustedes las gracias por formar parte de esta comunidad de playeros. Gracias por acompañarme desde 2021 y seguir aquí semana tras semana construyendo juntos este espacio que comenzó como una pequeña idea en mi oficina y hoy viaja a tantos rincones del mundo. Es genial, me encanta ver todas las banderitas de los países en los que me escuchan y les puedo asegurar que el orgullo que siento es indescriptible. Así que gracias y feliz día también para ustedes. Mis queridos playeros, como siempre, recuerden que para los nuevos que no estén en Patreon y quieran aprender español, pueden acceder a la transcripción de este episodio, ejercicios y vocabulario haciéndose mecenas en mi canal de Patreon a través de nuestra web www.espanolvamosalaplaya.com en el apartado de podcast o descargar directamente el material individual de los episodios específicos que quieran en el apartado de tienda. Tienen igualmente, como siempre, los links debajo en la descripción. Y no se olviden que ya tenemos también libros de lecturas graduadas para adultos. 12 cuentos cortos que los van a llevar por mundos muy interesantes a descubrir nuestra cultura y, por supuesto, a aprender español. Nosotros nos escuchamos la próxima semana y, como siempre, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y adiós.